Saludo, estimada audiencia de Psicología Tecnohumana. Mi nombre es Zafira Khan, su anfitriona para llevar a cabo esta entrevista, el programa número 6. Nuestro invitado de hoy es, como siempre, Franklin Pérez. Saludos, Franklin. Saludos, Zafira. Qué alegría estar aquí de nuevo. Saludos a toda la audiencia, agradecido por su sintonía. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. En los programas pasados conversamos sobre el ego versus la conciencia, la destitución del ego y el regreso al diseño original. Pero Franklin, he estado conversando con muchas personas religiosas por chat, y me preocupan dos actitudes que se repiten. La primera, los que dicen Jesús murió, resucitó, ya pagó el precio y listo, soy salvo, soy de Dios. Y la segunda, los que solo creen lo que sale textualmente en la Biblia, y nos piden pruebas textuales de todo lo que explicamos. Esas son, Zafira, los dos escudos más refinados del ego religioso. Y digo religioso porque el ego no solo se esconde en el mundo, también se esconde dentro de la religión, para no ser destituido. Eso es fuerte, Franklin. Vamos con el primero. ¿Es cierto o no que Jesús pagó el precio y ya somos salvos? Es cierto, y es completo. En la cruz el precio fue pagado totalmente, ese es el ajuste del verbo que ni el hombre ni el ego podían hacer. Nadie disminuye la cruz. Pero aquí está el punto, Zafira, el pago es la puerta, no el final. La cruz abrió la prisión, pero el prisionero debe salir por la puerta. Espera, déjame ver si entendí. La puerta fue abierta para todos, pero si el prisionero no sale, se queda adentro, es decir, debe salir para que su libertad se haga real. Exacto. El pago es total y universal, la aplicación es personal. Piensa en una medicina comprada y pagada por completo, si el enfermo no la toma, no se sana, no porque la medicina falló, sino porque no fue aplicada. Es decir, la cruz hizo todo su lado, pero la persona tiene que aplicarlo. ¿Y cómo se aplica? Con consentimiento. Aplicar el pago es consentir el diseño original, la destitución del ego y la entronización del verbo en la conciencia. Eso es lo que hemos llamado el regreso al diseño. Pero el ego religioso quiere otro trato, quiere ser salvo sin ser destituido. Quiere la corona de hijo sin soltar el trono de usurpador. Ya veo. Quiere la salvación como un sello que no cambia nada. Pero eso no fue lo que Jesús enseñó. No lo fue. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Mateo 16:24. Niéguese a sí mismo, esa es la destitución. Sin eso, no hay seguimiento. Y también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, Mateo 7:21. La frase soy salvo no salva, la voluntad del Padre, vivida, salva. Y recuerdo que también existe una cita, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así es, Filipenses 2:12. Si la salvación fuera solo un sello automático, Pablo no diría ocupaos. El precio está pagado, el camino se camina. Entonces el sello no es la frase. ¿Cuál es el sello, Franklin? El fruto. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16-20. Y el fruto no es el discurso religioso, es el amor que suelta, la humildad que sirve, la conciencia que obedece. Porque también el demonio cree, y tiembla, Santiago 2:19. Creer que Jesús murió y resucitó, también el demonio lo cree. Lo que el demonio no hace es rendirse. Y esa es la diferencia entre la fe que salva y la fe que condena. Wow, Franklin. Eso desarma por completo. Entonces no basta decir creo, si el ego sigue en el trono. Exacto, no basta. Una fe que no destituye al ego, es una fe que el ego usa. Y un teólogo llamado Bonhoeffer llamó a esto gracia barata, la gracia que se proclama sin que le cueste nada al discípulo, sin que la cruz cambie su vida. Suena un poco gracioso, gracia barata. Sin embargo, ese nombre lo dice todo. Es barata porque no le cuesta nada al ego. Pero la gracia verdadera le costó todo a Jesús. Esa es la paradoja, Zafira. La gracia es gratuita para nosotros, pero fue carísima para Dios.
Y precisamente porque costó la cruz, exige la destitución del ego. Gratuita y exigente al mismo tiempo. Entiendo tu punto, Franklin, y lo acepto, porque es la realidad, una gracia que no cambia nada, es una gracia que no se aplica. Ahora vamos con el segundo grupo, los que piden pruebas textuales. Este grupo es muy respetable, porque ama la Biblia. Pero hay que aclarar algo, la Biblia es el mapa, no el territorio. El texto señala al verbo, no es el verbo mismo. Espera, Franklin, explícame mejor eso. ¿No es la Biblia la palabra de Dios? Es la palabra escrita que testifica de la palabra viva. Pero los fariseos también tenían las escrituras. Y Jesús les dijo, escudriñáis las escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, Juan 5:39-40. ¿Ves, Zafira? Tenían el texto literal, y se perdieron al que el texto señalaba. La letra, en manos del ego, se vuelve escudo, se usa para defenderse de Dios, no para venir a Dios. Es decir, se quedaron en el mapa y nunca recorrieron el territorio. Exacto. Y Pablo lo dijo en una línea, la letra mata, mas el espíritu vivifica, 2 Corintios 3:6. La letra literal sin el espíritu mata, porque alimenta al ego que controla, el espíritu vivifica, porque destituye al ego y despierta la conciencia. Pero entonces, Franklin, alguien podría decir que estás dejando la Biblia a un lado. No, Zafira, al contrario, la estoy poniendo en su lugar. La misma Biblia enseña el orden, el que quiera hacer su voluntad, conocerá, Juan 7:17. Fíjate, no dice el que conoce, querrá, dice el que quiera hacer, conocerá. El orden del reino es, primero la rendición y después el entendimiento. El ego religioso lo invierte, exige entender para rendirse. Y por eso nunca se rinde, y nunca entiende de verdad. ¡Wow! Esa es la llave. Piden pruebas para rendirse, pero las pruebas solo llegan con la rendición. Así es, Zafira. La prueba no es el precio de la rendición, es el fruto de la rendición. Gustad, y ved que es bueno Jehová, Salmo 34:8. Primero gustar, y después ver. No primero ver, y después gustar. Entonces el que exige una prueba más no está buscando la verdad, está retrasando la rendición. Lo digo como lo siento, Franklin, y lo acepto porque es la realidad. Así es, Zafira. La exigencia de pruebas textuales absolutas es, muchas veces, el método del ego para posponer la destitución. Mientras hay debate, no hay rendición. Y aquí te pregunto, como en otros programas, ¿qué dice la psicología clínica sobre esto? Dice mucho. Hay un concepto en la psicología moderna llamado bypass espiritual, el uso de creencias, doctrinas y frases religiosas para evitar la transformación interior. El ego dice soy salvo para no mirar su orgullo, dice la Biblia lo dice para no escuchar a la conciencia. La doctrina se vuelve anestesia, y no medicina. Anestesia. Es decir, Franklin, en lugar de sanar la herida, la adormece. Exacto, Zafira. Y también está la disonancia cognitiva, cuando una persona construyó su identidad sobre la frase soy salvo, cualquier pregunta que exija cambio se vive como una amenaza. Y en vez de revisar su vida, te exige pruebas a ti. La exigencia de pruebas, muchas veces, no es búsqueda, es defensa. El ego defiende su trono con versículos, como antes lo defendía con obras. Es el mismo ego con distinta ropa. Antes se salvaba por obras, ahora se salva por versículos literales, pero el trono lo sigue teniendo el ego. Ese es el diagnóstico exacto, Zafira. Cambia la ropa, obras, versículos, títulos, ministerios. No cambia el trono, el ego. Y lo único que cambia el trono es el Evangelio. Y recuerdo a John, que citaste en el programa 3. ¿También aplica aquí? Sí aplica. Jung observó que el ego tiene un terror profundo a lo luminoso, a la experiencia viva de Dios. Porque cuando la verdad divina se presenta, la máscara se disuelve. El literalismo religioso, para muchos, es esa máscara, un Dios controlado y domesticado en el texto, en lugar del Dios vivo que habla en la conciencia. El texto literal se puede controlar, la voz viva, no.
Por eso prefieren la letra muerta a la voz viva. Porque la voz exige, y la letra se puede manipular. Exacto. El ego prefiere un Dios en el libro, que puede administrar, a un Dios en la conciencia, que lo destituye. Esa es toda la drama. Y a Fromm, que también citaste, tener o ser. ¿Aquí también aplica? Aquí también, y con fuerza. El ego religioso opera en el modo tener, tengo la verdad, tengo la salvación, tengo la doctrina correcta. Pero la fe auténtica es modo ser, me rindo a la verdad, camino en el diseño. La fe no se posee, se vive. En el momento en que la fe se vuelve una posesión, deja de ser fe y se vuelve un ídolo. Como todo engrana de manera perfecta. Entonces los dos grupos, sin saberlo, hacen lo mismo, usan la religión para que el ego no caiga del trono. Esa es la síntesis, Zafira. La gracia barata y el literalismo son dos escudos del mismo ego. Uno evita la destitución con la frase ya pagó, el otro la evita con la frase demuéstramelo. Harold Franklin, no dejemos a la audiencia en el aire. Si ni la frase ni la prueba literal salvan, ¿cuál es el camino verdadero? El camino verdadero es el regreso al diseño original, y tiene una fórmula que hemos construido. La salvación aplicada es igual al precio pagado, multiplicado por el consentimiento al diseño. El precio ya está pagado, esa es la gracia. El consentimiento es personal, esa es la fe que se vive. Si el consentimiento es 0, la salvación se queda en la puerta. Si el consentimiento es 1, el reino entra en la casa. Déjame ver si entendí. Dios hizo todo, pero no salva a la fuerza. El ego tiene que ceder con un corazón dispuesto. Así es. Y eso no es un defecto del plan, es la dignidad del hijo. Dios no quiere esclavos arrastrados, quiere hijos que entran por voluntad. Eso es hermoso y exigente a la vez. ¿Y qué le decimos a la persona del chat que se molesta y pide pruebas? Con mucho amor, Zafira. No pelees con versículos, el ego los usa como escudo, y cada escudo que golpea se endurece. En cambio, invita a la experiencia, gustad y ved. Y deja la única pregunta que desarma la fantasía, si eres salvo, ¿quién reina en tu mente, el verbo o el ego? Esa pregunta es un espejo. Y al espejo no se le discute, se le mira. Así es. El espejo hace su trabajo en silencio. Esa pregunta, dejada en el corazón, trabaja más que 100 debates. Estamos llegando al final, Franklin. Resúmenos las dos fantasías y la única realidad. Las dos fantasías, ya pagó y listo, sin destitución, y demuéstramelo, para no rendirme. La única realidad, el precio está pagado, la puerta está abierta, y el reino solo entra donde el ego cede con un corazón dispuesto. Todo lo demás es religión. El regreso al diseño es otra cosa. Palabras poderosas. Lo acepto, porque es la realidad, la verdad no se defiende, se vive. Franklin, un mensaje final para la audiencia. A ti que nos escuchas, no te conformes con una gracia que no le cueste nada al ego, ni con una letra que mata. Gustad, ved, ríndete. Y cuando el ego te pida una prueba más, respóndele con la única pregunta, ¿quién reina en tu mente? El Padre no fuerza, invita. La puerta está abierta. El diseño te espera. Gracias, Franklin. Y a ti, audiencia, si este mensaje te tocó, compártelo y haz debate. Esto es Psicología Tecnohumano. La invitación es suscribirse al canal y activar las notificaciones, para que no te pierdas el próximo programa. Hasta la próxima.